Bien, y ahora tenemos que empezar con operaciones con subespacio. La primera operación que vamos a ver es la intersección. Vamos a partir de dos subespacios que están dentro del espacio vectorial B. Entonces vamos a definir la intersección, término que creo que todos manejan ya el concepto de intersección. Vamos a decir que la intersección entre esos dos subespacios va a estar formado por los vectores B, que por supuesto tienen que pertenecer al espacio vectorial, y además esos vectores B tienen que estar simultáneamente dentro del subespacio S y del subespacio T. Es decir, son vectores que están simultáneamente en los dos subespacios, por lo tanto están en la intersección. Lo que nos interesa demostrar más que nada es si son o no un subespacio esa intersección. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos cuatro cosas para cumplir, para verificar si eran un subespacio vectorial? La primera era que pertenezca, que esté dentro de un espacio vectorial. Eso siempre se da por definición, o sea, no hace falta demostrarlo porque es lo que está en los datos del enunciado. Y luego teníamos que ver que no sea un conjunto vacío. Para eso lo que hacíamos era revisar si tenían el nulo, porque el nulo siempre pertenece a un subespacio. Entonces, nosotros tenemos que ese es un subespacio, por lo tanto el nulo, y se acuerdan que a mí me gusta escribirlo con la n, el nulo del conjunto B, del subespacio B, recuerden que cada espacio vectorial tiene su propio nulo, el nulo va a pertenecer a ese porque dijimos que ese es un subespacio. Y el nulo también va a pertenecer a T porque dijimos que T era un subespacio. Por lo tanto, si el nulo pertenece a los dos subespacios, el nulo va a pertenecer a la intersección. Luego lo que teníamos era lo que habíamos llamado ley de composición interna. ¿Se acuerdan? Que era que la suma de dos vectores tiene que pertenecer al conjunto. Entonces, básicamente, yo voy a tener el vector U que pertenece a S intersección T. Voy a tener el vector B que pertenece a S intersección T. Y lo que quiero ver es qué pasa con U más B. U más B, ¿qué pasa? ¿Está o no está dentro de la intersección? Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Fíjense. Si U está en la intersección, significa que U pertenece a S y U pertenece a T. Y si B pertenece a la intersección, quiere decir que B pertenece a S y B pertenece a T, por la definición que vimos de intersección entre los subespacios. Bien, entonces lo que voy a tomar es este y voy a decir, si U pertenece a S y B pertenece a S, quiere decir que la suma va a pertenecer a S. ¿Estamos de acuerdo? Y si U pertenece a T y B pertenece a T, significa que U más B va a pertenecer a T. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, quiere decir que U más B pertenece a S y U más B pertenece a T, quiere decir que U más B pertenece a la intersección, porque está tanto en S como en T. ¿Se entiende? De una forma similar, pueden demostrar lo que sería ley de composición externa. Lo dejo para que lo analicen. Si tienen alguna duda de cómo hacerlo, me lo preguntan. Pero bueno, es una buena práctica y suele ser la ley de composición externa más fácil de demostrar que la ley de composición interna. Por eso yo hago ley de composición interna y dejo la ley de composición externa para ustedes. Pero si tienen alguna duda, me lo preguntan. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver qué interesante las conclusiones que podemos sacar también de estos ejercicios. Sean los subespacios de R3, S y T. Como son en R3, recuerden que en estos ejercicios vamos a poder hacer un análisis geométrico también. Entonces, esto es la ecuación de un plano y esta es la ecuación de un plano. O sea que yo lo que tengo son dos planos acá. Y además, viendo el vector normal, ¿se acuerdan que el vector normal de este, vamos a llamar vector normal de S, eran los coeficientes de X y Z? O sea, es el 1, 0
menos 3. Ese es el vector normal de S. Y el vector normal de T, recuerden que, vamos a ponerle fecha, estamos en R3, o sea que estos vectores son geométricos. El de T va a estar formado por va a estar formado por el 1 de X, el 1 que multiplica la Y y el menos 1 que multiplica la Z. Como vemos, estos dos vectores no son paralelos. Si en R3 tengo dos planos que no son paralelos, no les queda otra que cortarse a esos dos planos en una recta. O sea, que yo sé que la intersección va a existir y además va a ser una recta en este caso. Al ser subespacios, porque estos dos planos no tienen término independiente, o sea, contienen al origen, seguro que el origen también va a estar en esa intersección, ¿verdad? Bien, la resolución. Una forma de resolverlo sería la forma geométrica, que es la que se plantea acá. Nosotros lo que tenemos es que la intersección va a ser la intersección entre los dos planos. ¿Se acuerdan que una forma de calcular la intersección de dos planos era calcular el vector director de la recta y un punto de esa recta? El vector director lo calculamos con el producto vectorial de los dos vectores normales, ¿de acuerdo? O sea, a ver si me sale acá un gráfico que se entienda. Yo acá tengo un plano y acá tengo el otro plano. Entonces, estos dos planos, esperen que cambiamos el color para destacar, estos dos planos se van a cruzar en una recta. ¿Estamos de acuerdo? Esta recta tiene la particularidad, vamos a cambiar de vuelta el color, tiene la particularidad esta recta que va a ser perpendicular al vector normal de este plano, ¿tá? De este plano, y también al vector normal de este plano. O sea, la recta azul es perpendicular simultáneamente a los dos vectores normales. ¿Cómo obtengo un vector perpendicular a dos vectores? Con el producto vectorial. Entonces, haciendo el producto vectorial de los dos vectores normales, que son los que planteamos acá, el 1, 0, menos 3 y 1, 1, menos 1, obtenemos el vector director de la recta, que siempre como verificación hacer el producto escalar. Si yo hago el producto escalar del vector que encontré por cada uno de los otros dos vectores, me tiene que dar 0 porque son perpendiculares. Me queda 3 por 1, 3, menos 2 por 0 queda 0, 3 menos 3, 0. Y abajo me va a quedar 3, menos 2 menos 1, que también da 0. Es decir, que este vector es perpendicular a los dos vectores que teníamos originalmente. Si yo quisiera calcular la recta, me faltaría calcular un punto, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que como estamos en subespacios, sabemos que uno de los puntos es el, el nulo, el vector nulo, el origen, el centro de coordenadas. Entonces, no hace falta calcular, si queremos calcular la recta, ningún punto. Entonces, la intersección entre esos dos planos, la intersección entre esos dos subespacios, va a ser igual a lambda por el vector director. O sea, esta es la fórmula de la recta. Fíjense que yo acá los dos subespacios, los expresé como planos. Bueno, acá el subespacio, resultado de la intersección, lo estoy definiendo como una recta. ¿Se acuerdan que una recta era el punto más lambda por el vector? El punto, como les decía, es el nulo, así que solamente me queda lambda por el vector con lambda perteneciente a los reales. También lo puedo resolver como un sistema de ecuaciones. Planteo las dos ecuaciones, lo puedo resolver por sustitución o lo puedo resolver por Gauss, ¿tá? O después vamos a ver Gauss-Jordan, otros métodos, pero no, algún método que me sumas y resta, algún método que me permita resolver este sistema de ecuaciones. Acá lo que hace es sustitución, o sea, x es igual a menos 3z primera ecuación, entonces en la segunda ecuación tengo que y es igual a z menos x, ¿estamos de acuerdo? Pero x es igual a menos 3z, entonces x menos 3z me queda menos 2z, o sea que x es igual a menos 2z. Es decir, que la terna x y z la puedo reemplazar por x, la reemplazo por 3z. La y la reemplazo por menos 2z. Y la z
la dejo como está. Esto es parametrizar. Acá lo que hicieron fue parametrizar en función de la variable z. O sea, no cambiaron el nombre de la variable. Ustedes, espero que recuerden, a mí lo que me gusta cuando parametrizamos es decir, acá un paso anterior a todo esto, que sería poner z igual a lambda perteneciente a los reales. ¿Por qué me gusta hacer esto? Porque una vez que hacemos esto, este método de arriba y el método de abajo, o sea, sistema de ecuaciones o geometría, es exactamente lo mismo. Entonces, yo lo que quiero destacar es esto, que cuando vimos sistema de ecuaciones hicimos esto, cuando vimos recta y plano hicimos esto, y en realidad estábamos haciendo lo mismo, ¿está? Lo que ocurre es que fíjense que acá siempre me va a quedar, porque despejamos en función, siempre me va a quedar z o x o y, alguna de las variables, igual a lambda, y por lo tanto me va a quedar un 1 en el vector director. Cuando nosotros hacemos el producto vectorial, corremos el riesgo de que este producto no genere el 1, porque esto que está acá, este vector que está acá, esperen que vamos a cambiar el color, este vector que está acá, también me podría haber dado, por ejemplo, el 6 menos 4, 2. A mí me podría haber dado tranquilamente este vector. Eso depende del producto vectorial que está acá. ¿Y qué pasa? ¿Este vector es igual al vector que me dio con el sistema de ecuaciones? No, no es igual. ¿Pero qué pasa? Son proporcionales. Es el mismo vector director. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Y esto es lo que también quiero que quede claro. Fíjense, acá yo tengo acá usé lambda. En vez de lambda vamos a poner alfas con este vector azul. Voy a poner alfa igual a 6 menos 4, 2. ¿Estamos de acuerdo? Y acá vamos a usar lambda para no confundir con la z, pero es lo mismo, ¿se acuerdan? Y el otro es lambda igual a 3 menos 2, 1. Fíjense, y voy a cambiar de vuelta de color, que yo tranquilamente en este caso puedo sacar factor común 2 y me queda 2 veces alfa que multiplica al 3 menos 2, 1. Y entonces, espere que volvemos a cambiar de color, entonces, esto que es 2 alfa, ¿y 2 alfa qué es? Una constante. ¿Y lambda qué es? Una constante. ¿Qué quiere decir? Que alguien puso lambda, otro puso alfa, ¿tá? Alguien usó alfa, otro usó lambda, pero estamos hablando de los mismos puntos, porque cuando yo haga valer acá, cuando yo acá haga valer 2, ¿estamos de acuerdo? Yo acá hago valer 2, acá voy a tener que hacer valer lambda 4. Y el vector, el punto que genero, es el mismo. Eso es lo que quiero que entiendan. Por eso no me gusta trabajar con Z y me gusta trabajar con lambda para destacar el concepto de variable que está multiplicando ahí. Más que de variable, de parámetro. ¿Verdad? Es una variable, pero el concepto de parámetro. Es el parámetro. Z suena a variable. Lambda lo ubico más como parámetro. ¿Tá? Entonces, por eso me gusta diferenciar y hacer esta igualdad. Pero si quieren llamarlo Z, no hay mayor problema. Bien, como ven, resolviéndolo por sistema de ecuaciones me da el 3 menos 2, 1. Resolviéndolo por geometría, por producto vectorial, me da el 3 menos 2, 1. Pero me podría haber dado el 6 menos 4, 2. ¿Estamos de acuerdo? No hay problema. Me genera otro vector, pero que es paralelo, o sea que la solución sigue siendo la misma. Bien, el ejemplo 2 trabaja sobre matrices. Lo escribe de dos formas distintas, o sea, fíjense que en el ejemplo 1 me daba las restricciones, las ecuaciones que me dicen los x y z de S y los x y z de T que tienen que cumplir. Acá en matrices lo escribe de otra forma. S lo da con una condición, pero T lo da con un generador, que a simple vista vemos que estas dos matrices no son proporcionales. Si las dos matrices no son proporcionales,
este generador sabemos que también es una base de T. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hay distintas formas de resolverlo. Van a ver que acá aparecen dos. Yo quiero impulsar eso, ya lo vieron en temas anteriores, en videos anteriores y en preguntas que me hicieron por Telegram sobre todo, que remarco que hay distintas formas de hacer lo mismo. ¿Tá? Quiero que se den cuenta de eso. Porque, como siempre digo, creo que además de lo que es álgebra, el aprender a buscar distintas alternativas les va a servir este, a, a pensar como ingeniero. ¿Tá? Bien, volvamos al tema. Entonces, S son las matrices tal que A es igual a traspuesta. Entonces, si lo llevamos a un formato ojo, matrices de 2 por 2, ¿verdad? Es clave que me está diciendo que son las matrices. S está formado por el conjunto de las matrices A que pertenece a reales de 2 por 2, tal que A es igual a A traspuesta. Acá esta rayita es tal que va en diagonal, la escribieron mal. Bien, Eh, acá tenemos una matriz de 2 por 2 genérica ABCD perteneciente a reales de 2 por 2, pero yo necesito que esta sea igual a la traspuesta. La traspuesta que era cambiar la A y la C, entonces para que si cambio la A y la C se mantenga la matriz, necesito que C sea igual a B. O sea que la expresión, la restricción que tienen que tener las matrices para cumplir que A sea igual a traspuesta en las matrices de 2 por 2 es esta condición, que C sea igual a B o que A12 sea igual a A21. ¿Se acuerdan? Las posiciones B y C serían 1, 2 y 2, 1. La posición A y D serían la 1, 1 y 2, 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea, en forma genérica es A y J tiene que ser igual a A, J y, ojo que esto es punto, ¿verdad? No es versor, sino que es el punto, cuando I es distinto de J. Porque en la línea, este, diagonal principal, no hace falta que sean iguales. Si son iguales, no hay problema, pero no hace falta. Bueno, esa es la condición de S. Vamos a ver ahora la condición de T. La condición de T tengo la base. Entonces, otra vez, las matrices genéricas, que yo acá lo voy a dejar porque lo escribieron así, pero yo recomiendo no usar A, B, C, D porque se pueden confundir una A con la otra. Acá a veces conviene llamar A', B', C' y D' al principio, ¿está? Aunque, como vamos a calcular la intersección, esta A tiene que ser esta A, ¿está? Pero eso cuando hacemos la intersección. Si hiciéramos otra operación con subespacios, hay que tener mayor cuidado. Bien, entonces, si esto es una base, quiere decir que multiplicando, haciendo combinación lineal de estos dos vectores de la base, de las dos matrices, ¿se acuerdan que las matrices, al hablar de espacio vectorial, le podemos decir vectores? La combinación lineal de los vectores de la base, o matrices de la base, me generan la matriz genérica de ese conjunto. Entonces, bueno, la matriz esa va a tener la forma de primer componente es alfa más beta. El segundo es alfa por 0 más beta por 0 me da 0. El tercer elemento es 2 alfa más beta. Y el último elemento es menos alfa más 0 beta, me queda menos alfa. ¿Eso qué quiere decir? Sistema de ecuaciones, A, que es el primer elemento, tiene que ser igual al primer elemento que es alfa más beta. B tiene que ser igual a 0, C tiene que ser igual a 2A más beta y D tiene que ser igual a menos A. Sistema de ecuaciones. Lo que hago, yo lo que quiero encontrar es qué relación hay entre A, B, C y D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que empiezo a hacer es despejar para ver justamente qué relaciones hay. Ya veo que una relación se ve a simple vista que es B igual a 0. Esto es fácil. B igual a 0, que la escriben acá de vuelta, que la escribe de vuelta acá y la escribe de vuelta acá. Esa es obvia. Y la otra condición que tengo que tener, fíjense, que una cosita, ¿por qué digo la otra? ¿Por qué digo que tienen que ser dos condiciones? A ver, yo que estoy trabajando con matrices, vamos a buscar T,
Yo estoy trabajando con matrices de 2 por 2, estoy trabajando con matrices de 2 por 2, o sea, dimensión 4. 2 por 2 es 4, dimensión es 4. ¿Y qué tengo yo? Una base de 2. ¿Qué quiere decir? Que a la dimensión me voy a quedar con la mitad, me voy a quedar con dos vectores como base. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan cómo calculamos la dimensión del subespacio? O una forma era ir restando las restricciones. Si no tengo restricciones, si no tengo ninguna limitación, tengo dimensión 4. Si le agrego una ecuación es una restricción, paso a tener dimensión 3. Tengo que tener dos restricciones para llegar a dos dimensiones. Dos restricciones, 4 menos dos restricciones me da dimensión 2, que es lo que yo tengo. Si me hubieran dado un solo vector como base, tendría que buscar tres restricciones, porque 4 menos tres restricciones me da dimensión 1, que sería una base de un solo vector. Bueno, volviendo al ejercicio. Acá, si D es igual a menos alfa, un despeje fácil es que alfa es igual a menos D. ¿Por qué hago esto? Porque una vez que tengo este alfa, lo puedo reemplazar en las dos ecuaciones. Entonces, yo puedo poner que alfa es igual a menos D. O sea que beta es igual a alfa más D. Y C, que es igual a 2 alfa más beta, reemplazo alfa y me queda menos D, que pasará sumando y me queda que beta es igual a C más 2D. O sea que beta tiene que ser simultáneamente igual a estas dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? A más D, que es la ecuación de arriba, tiene que ser igual a C más 2D. Si despejo, me va a terminar quedando A menos C menos D igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se tiene que cumplir que B es igual a 0 y se tiene que cumplir que A menos C menos D es igual a 0. Cuando se cumplen esas dos cosas, la matriz va a pertenecer al conjunto T. ¿Está? Ejemplo. A ver. Sabemos que B tiene que valer 0. O sea, yo tengo que poner un 0 acá. ¿Está? Entonces, ¿después qué hago? Puedo poner, no sé, un 5 acá. ¿Estamos de acuerdo? Este puedo poner cualquiera. Este sería el valor de A. El valor de C también puedo poner cualquiera. No sé, vamos a poner 7. ¿Está? Entonces yo sé que 5 menos 7 es menos 2. El menos D tiene que ser un valor que haga que todo valga 0. O sea que acá voy a tener que poner menos 2. ¿Está? Porque 5 menos 7 es menos 2, que menos menos 2 me queda más 2 igual a 0. Entonces esta matriz pertenece a T. Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Qué quiere decir eso? Y se los dejo como tarea, que va a existir un alfa que multiplique a 1, 0, 2, menos 1, y un beta, que cuando se lo sumo al primero, que es el 1, 0, 1, 0, va a existir un alfa y un beta que cuando haga toda esta cuenta me generen esta matriz que está acá. ¿Está? Porque esta matriz pertenece a T y estos dos vectores son una base de T. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La intersección que tiene que cumplir la primera condición, que era la condición de S, y tiene que cumplir la segunda y tercera condición, que son las dos condiciones de T. Se tienen que cumplir las tres cosas. ¿Está? Entonces, si B vale 0, como B es igual a C, C vale 0, que es esto que está acá. Y si C vale 0, esta C se va y me queda que A menos D igual a 0, o sea, A igual a D. Es decir, que la matriz A, B, C, D tiene que ser A igual a D. O sea que me va a quedar, por ejemplo, A y A. Y B y C tienen que ser 0. Acá pongo 0 y acá pongo 0. ¿Qué es lo que hace acá? Le saco factor común A, que ese A es el equivalente a lambda, es el parámetro. Es lo mismo que hacíamos en vector ahora con matrices. ¿Está? Es el equivalente. Lo saco factor común y ¿qué me quedó? El 1, 0, 0, 1. Bueno, eso que acabamos de calcular es una base de la intersección entre las dos matrices. Es decir, acá tengo la expresión analítica, digamos, las condiciones, las restricciones de la intersección, y acá tengo la base
de la intersección entre los dos subespacios. ¿Está? Hay veces que les pueden pedir una u otra, hay veces que no les piden una en particular, les piden solamente decir cuál es la intersección y pueden expresarlo de cualquiera de las dos formas como respuesta. Acá habla de un método alternativo, más corto, lo dejo para que lo analicen. Lo resuelve un poquito más fácil porque lo que hace es a esto que está acá directamente dice tiene que cumplir la otra condición. O sea, esta es la condición de T y la condición de S, ¿cuál es? Que sean simétricas. Para que sean simétricas, lo que armé acá tiene que cumplir cierta condición. Fíjense que hace menos cálculo, llega a la misma conclusión. Recuerden una cosa, esta es una base, pero yo puedo decir que la base de S intersección T es igual a 2, 0, 0, 2 también. O sea, recuerden que hay infinitas bases. Hay infinitas bases. Bien. Algo que quiero aclarar, acá no está en la guía y quiero aclararles antes de pasar al siguiente tema, es lo siguiente. Nosotros lo que vimos recién fue intersección. ¿Está? Ustedes lo que vimos fue S intersección T, intersección entre dos subespacios. Esto, ok, verifica, es un subespacio, se puede hacer. ¿Qué pasa con la otra operación lógica que ustedes conocen, que es la unión? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense una cosita. Vamos a suponer R2, para que el ejemplo sea fácil. Entonces esperen que voy a cambiar el color. Vamos a suponer R2. Y en R2 voy a analizar dos rectas que yo sé que son subespacios. O sea, yo voy a dibujar una recta y voy a dibujar una segunda recta. Esta es la recta R1, esta es la recta R2. Vamos a marcar en el centro, para que quede claro, tenemos el 0, 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que S y T son dos subespacios. S sería R1 del punto de vista geométrico y T sería R2. O sea, desde el punto de vista geométrico lo llamo R1, R2. Desde el punto de vista de espacio vectorial lo llamo S y T. Bueno, yo quiero hacer la unión. La unión son los vectores que están acá, los puntos vectores que están acá, y los que están acá. O sea, en la recta R1 y en la recta R2. Entonces, fíjense una cosita. Ley de composición interna. Si yo agarro este vector que está acá, que pertenece a R1, y agarro este vector que está acá, que pertenece a R2, y los quiero sumar, tengo que hacer regla del paralelogramo. Cuando hago regla del paralelogramo, esto que, recuerden, tendrían que ser paralela, con el mouse es bastante complicado hacer una línea recta, estos dos vectores sumados me van a generar, y vamos a escribirlo en otro color, para que quede claro, me van a generar este vector que está acá, este vector que está acá, va a ser este B1, este vamos a decir que es B2, entonces vamos a decir que B1, que pertenece a R1, pertenece a S. B2 pertenece a T. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hago la suma, acá lo que tengo es B1 más B2. Y creo que es obvio del gráfico que B1 más B2 con respecto a S unión T no pertenece. Porque S unión T son los que están acá y los que están acá. O sea, los que están en las rectas azules, no los que están en el medio de las dos rectas. Entonces, la unión de subespacios no es
subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque no cumple ley de composición interna. Agarro dos vectores que pertenecen a la unión, ¿tá? Y cuando lo sumo, el resultado puede no pertenecer a esa unión, ¿tá? Eso quería que quedara claro. Vamos a ver que la suma de subespacios sí es un subespacio. La unión no, la suma sí. Pero bueno, eso lo voy a dejar para otro video. Mi idea, sobre todo en subespacio, que son temas más complicados, ir subiéndole los videos por tema para que les sea más fácil verlo. Así que en el siguiente video vamos a ver suma de subespacio.